bueno, voy a dar paso a mi hermano Frederick. Voy a hacer una pequeña presentación. Frederick vive en España. Él tiene 33 años, vive en Cataluña. Él aceptó al Señor hace 8 años. Él tiene un ministerio en YouTube, que luego pondré el link en el chat para que lo puedan seguir. Tiene temas muy interesantes. Él está en este momento centrado en conocer y vivir y compartir las buenas nuevas del Evangelio. Más específicamente, digamos, enfocado en el mensaje que Dios envió a través de los siervos, los pastores Wagner y Jones. Y él pues es un gran lector de la Biblia y de espíritu de profecía. A él le gusta la naturaleza, la tranquilidad, y hace pocos años está haciendo un huerto con su padre. Frederick, gracias por haber aceptado esta invitación. El tiempo es tuyo y que el Señor te bendiga. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra invitación. Un gran saludo hacia la Iglesia Hispana en Roma, en la ciudad de Roma. Antes de empezar, me gustaría saber si se me oye bien, el micro está correcto, no hay ningún problema de audio. Si alguien me puede confirmar. Ajá. Pues muy bien, ya estamos listos. De nuevo, muchas gracias por vuestra invitación, en especial de la hermana Mabe, que fue la que me propuse estar aquí con vosotros compartiendo en esta sociedad de jóvenes de hoy, sábado por la tarde. Es un gran placer y, bueno, os quiero compartir un tema que realmente tiene mucha importancia porque es nuestro tiempo actual, nos encontramos en este momento y es hacia dónde vamos también. Y de lo que vamos a ver hoy depende de que podamos ser aptos para dar el fuerte pregón o no, de que realmente el Evangelio sea una realidad en nuestra vida. El título de hoy lo he titulado La preparación espiritual para dar el fuerte pregón. Muchas veces hablamos del fuerte pregón, de lo que sucederá, etcétera, pero ¿realmente tenemos claro lo que es? ¿Y realmente tenemos claro la condición espiritual de las personas que van a darlo? Pues por eso os traigo ese tema, para que entre todos estudiemos y realmente sea una vivencia lo que Cristo quiere que suceda en nosotros, en nuestra vida. Fijaros, tenemos básicamente dos tipos de peligros. Peligros externos y peligros internos. Muchas veces, y actualmente no hace falta ni decirlo, estamos muy pendientes de lo que sucede en el mundo y está muy bien. Estamos al tanto de guerras, pestes, hoy en día sobre todo, persecuciones, todo tipo de tribulación que podemos ver que algo grande se acerca y que no es muy bueno, sin duda. Pero muchas veces nos quedamos simplemente aquí. Vemos a la luz de la profecía lo que se está acercando y vale, está ahí, de acuerdo, vamos a ver qué sucede. Muchas veces solo vemos lo externo y no vemos lo interno, no vemos los peligros internos que realmente nos afecten a todos, porque podemos ser muy doctos en conocer los eventos que quedan por suceder, podemos ser muy doctos y muy lúcidos para ver realmente los peligros que hay hoy en día en el mundo. Pero realmente cuando lleguen estos peligros, si nuestro ser interior, si nosotros en carácter no hemos sido transformados a la imagen y semejanza de Cristo, no podremos soportarlo. Nos convertiremos en teóricos que estamos esperando una serie de eventos profetizados, pero quizá cuando lleguen nos encontraremos que no estamos preparados y sucumbamos, con lo cual no nos habrá servido de nada conocer los eventos que quedan por suceder. Por tanto, hoy me voy a centrar en los peligros internos. Aquí he puesto solo 3, como puede ser envidia, venganza, contiendas, puedo añadir celos, chismería, etcétera, porque de eso depende que seamos personas aptas para dar el fuerte pregón y para poder resistir la tribulación que va a venir en el futuro, para poder realmente salir de todas las tribulaciones, de todas las pruebas, de todos estos sucesos malos que pasan en el mundo, que podamos salir airosos y que podamos llevarlo de una forma correcta, de la forma como Dios quiere. Si no, los llevaremos, quizá tendremos un conocimiento que no tiene el mundo, pero nuestras acciones, nuestro andar será exactamente como las personas del mundo. No habrá diferencia, no habrá nada especial que el mundo pueda ver en nosotros y que le pueda dar esperanza. Con lo cual, dicho esto, vamos avanzando. Fijaros, vamos a empezar por el final y a partir de aquí iremos tirando para atrás. En Hechos 1:14 nos dice esto: están los apóstoles esperando el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Y mira cómo están. Todos estos, dice el texto, perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí vemos que la condición de los apóstoles era unánimes en oración y ruego. Estaban todos juntos en una misma dirección.
Y en el siguiente versículo, que es Hechos 2:1, nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vemos una vez más la condición de los apóstoles del pueblo de Dios en aquel tiempo, todos unidos en el aposento alto rogando por el derramamiento del Espíritu Santo. Pero claro, ahora vamos a ir para atrás porque ¿cómo consiguieron esta unidad? Estar todos unánimes de corazón. ¿Cómo lo consiguieron? Eso no sucede de la noche a la mañana ni de forma milagrosa. Es un trabajo previo con Dios que han de realizar las personas. Y ellos lo realizaron, con lo cual hemos visto que estaban unánimes, ahora vamos a ver cómo llegaron a este punto, porque es exactamente el punto al que debemos llegar nosotros para ser partícipes de la lluvia tardía. Fijaros, en el deseado de las gentes, página 767, párrafo 1, nos dice, los primeros discípulos salieron predicando la palabra, revelaban a Cristo en su vida, y el Señor oraba con ellos, confirmando la palabra con las señales que se seguían. Fijaros, revelaban a Cristo en su vida. Eso es un detalle muy importante. Estos discípulos se prepararon para su obra. Claro, una obra de tal envergadura que es llevar el Evangelio al mundo, no es de la noche a la mañana. Necesita una preparación, de la misma forma que un atleta que quiere correr una maratón se tiene que entrenar meses antes, incluso un año antes, para estar en forma y poder acabarla. Nosotros tenemos que hacer lo mismo de forma espiritual, con la ayuda de Dios. Dice, antes del día de Pentecostés, se reunieron y apartaron todas sus divergencias, estaban unánimes. Con lo cual aquí vemos un punto. Antes de llegar a la unidad, antes de que llegara este día, se reunieron y apartaron las divergencias, solucionaron todas las contiendas que podían tener entre ellos. Creían la promesa de Cristo que la bendición sería dada y oraban con fe. No pedían una bendición solamente para sí mismos, los abrumaba la preocupación por la salvación de las almas. Algo muy importante, no pedían el Espíritu Santo, la lluvia temprana en aquel momento, la bendición de Dios para quedársela a ellos, sino para compartirla a los demás y para poder llevar el mensaje de salvación a los otros. Eso es realmente amor al prójimo. El Evangelio debía proclamarse hasta los últimos confines de la tierra, y ellos pedían que se les dotase del poder que Cristo había prometido. Entonces, y solo entonces, fijaros, después de apartar todas las divergencias, contiendas que había entre ellos, y de realmente pedir por amor al otro, por amor al prójimo, el Espíritu Santo, esta bendición de Dios, fue entonces que se derramó. Entonces fue derramado el Espíritu Santo y millares se convirtieron en un día. Fijaros cómo sigue la cita en el siguiente párrafo, el párrafo 2. Así también puede ser ahora. Hemos visto lo que sucedió en el tiempo de los apóstoles y lo que hicieron ellos para poder ser partes de la lluvia temprana. Pues nosotros debemos hacer lo mismo. También puede ser así ahora. En vez de las especulaciones humanas, predíquese la palabra de Dios. Pongan a un lado los cristianos sus disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición y la recibirán. El derramamiento del Espíritu en los días apostólicos fue la lluvia temprana y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante. Con lo cual a nosotros que nos toca hacer exactamente lo mismo. Poner al lado disensiones, contiendas, peleas, etcétera. Empezar a reflejar el carácter de Cristo. Y esa es la línea que vamos a seguir durante todo el tema. Ver cómo se consigue esto y vamos a ver varios textos bíblicos que nos muestran la forma en que debemos ser, el espíritu que debemos tener. Y también algo importante nos dice este párrafo de la cita. No prediquéis especulaciones humanas, no prediquéis algo que divida o que no sea del todo importante, relevante o que no esté del todo revelado. Prediquemos la palabra de Dios. En otras palabras, prediquemos el Evangelio, prediquemos las buenas nuevas y eso es lo que lleva realmente a la unidad de fe. Fijaros en Mateo 18:3, empezando con lo que tenemos que hacer para realmente estar preparados para poder dar el fuerte pregón y recibir la lluvia tardía. Aquí nos dice algo muy importante Jesús. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí nos llama a ser como niños. ¿Por qué? Porque los niños son inocentes. Los niños están pendientes de las órdenes de sus padres. Los niños no quieren sobreponerse a sus padres. Los niños, en el fondo, no son tan orgullosos como los adultos. Los niños están pendientes de ver qué les dirá su padre o su madre. Luego, a medida que van creciendo, va cambiando las cosas, ¿no? Por desgracia, pero cuando son niños, esa es la actitud. Y nosotros debemos estar pendientes
a ver qué nos dice nuestro Padre Celestial. No podemos querer poner nuestras propias opiniones por encima de las de Dios. No podemos hacer lo que queramos por encima de los designios de Dios. Debemos ceñirnos a lo que Él nos pide, porque eso nos trae bendición y libertad a nuestra vida. Con lo cual, nuestra actitud ante la palabra de Dios es ser como niños, es ver qué nos dice, entenderlo, aceptarlo y vivirlo, y ir profundizando, obviamente. En Mateo 5, 22 al 24 nos dice algo muy interesante que aquí ya tiene que ver con el prójimo y algo que muchas veces no tenemos en cuenta. Fijaros que todo eso que vamos a ver hoy no os lo estoy diciendo como maestro, sino que soy exactamente igual que vosotros y vosotros sois exactamente igual que mí, que yo. Todo esto va para todos. Todo esto nos afecta a todos y todos tenemos nuestras cuestiones a resolver con Dios y con el prójimo. Por tanto, aquí se vierte la información para que cada uno la atesore en su corazón y tome las medidas pertinentes en su vida, porque todos estamos en alguna situación de contienda con alguien y debe ser solucionada. Fijaros, aquí dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Con lo cual, cuando vamos a presentar ofrenda a Dios, cuando vamos a orar ante Dios, debemos tener presente si tenemos algún tipo de contienda o tribulación con algún hermano, si hemos pecado contra algún hermano y no lo hemos solucionado, no le hemos ido a pedir perdón y a solucionar el tema. ¿Realmente hay tensiones con hermanos? Pues ya lo sabemos. Antes de presentar la ofrenda a Dios o de ir a orar, tenemos que solucionar esos problemas. Porque imaginaros cómo podemos ir a dar un mensaje, en este caso el Evangelio de salvación, a un hermano con el cual nos llevamos mal, con el cual no paramos de pecar contra él o hemos pecado en el pasado en algún momento y ni siquiera le hemos pedido perdón. ¿Cómo nos va a escuchar para recibir este mensaje? Es imposible. Y con cualquier persona que sea nuestro prójimo, con cualquier persona del mundo en nuestra vida diaria, si tenemos tensión con personas, si pecamos contra personas y no nos arrepentimos, si todo queda siempre en problema y nunca hay este acercamiento, este perdón, esta solución del problema, ¿cómo vamos luego a ir a cualquier persona a darle el Evangelio, el mensaje de salvación? Es imposible porque nuestra actitud denotará lo contrario de lo que podamos decir. Es importante esto para tener credibilidad y realmente para hacer lo que Dios quiere. Dios nos muestra eso para que lo hagamos, no para que lo leamos y lo olvidemos. Mateo 18, 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si aquí pecamos contra personas y no nos arrepentimos, eso queda así para la posteridad, con lo cual no hay salvación. Si aquí pecamos contra personas, pero nos arrepentimos, hacemos nuestro trabajo y vamos a pedir perdón y a solucionar el problema, lo que se ata aquí en la tierra es atado también en el cielo. Nos podemos encontrar muchas veces que hay algún problema con alguna persona, vamos a intentar solucionar las cosas y ésta no quiere. Bueno, nuestra parte es ir a intentar solucionar las cosas. Si la otra persona se niega por completo o se cierra en banda, ya pasa a ser problema de la otra persona. Tenemos que orar por él o ella y ya está. No estamos obligados a obligar a solucionar los problemas a las otras personas. Lo ideal sería cuando alguien peca contra otra persona, va, se arrepiente, la otra persona le acepta el perdón y todo queda solucionado, ¿verdad? Pero muchas veces no es así. El orgullo predomina, distintos prejuicios, distintos pecados y tendencias adquiridas que no permiten ser humilde, etcétera, y hace imposible la solución. Pero recordad sobre todo esto, cuando hay alguna tensión con un hermano no la podemos dejar pasar. Lo del tiempo lo cura todo es mentira, es una idea del mundo que no es verdad. Debemos ir y reconciliarnos siempre que sea posible. Y si el otro no quiere, pues bueno, nosotros ya hemos hecho nuestra parte. Solo así seremos libres de verdad y estaremos habilitados para poder predicar el Evangelio a los demás porque ya empezará a ser una realidad en nuestra vida. En Isaías 59 del 2 al 4, y luego leeremos más versículos de este capítulo, se ve nuestra condición y se ve la razón por la cual no somos realmente bendecidos y no tenemos esta preparación para poder dar el fuerte pregón. Fijaros, aquí nos describe perfectamente. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fijaros que es el hombre que se separa de Dios. Dios nunca se separa del hombre. Es nuestro pecado que nos separa de él, porque nosotros así lo queremos.
Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Fijaros, por esto se alejó, porque estamos en caminos de muerte, en veredas torcidas, en pensamientos de iniquidad, en acciones pecaminosas. Por eso se va la justicia, por eso nos apartamos de Dios y por eso no tenemos paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Es eso. ¿Qué alcanzamos cuando nos apartamos de la justicia? Tinieblas. Y el problema es que muchas veces estas tinieblas nos parecen luz y aquí hay un engaño terrible. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no puede venir. Aquí vemos una descripción exacta de cómo somos y de cómo es muchas veces corporativamente el pueblo de Dios. Como ciegos, llenos de pecado, apartándonos de la justicia y no recibiendo, por ende, la bendición del Señor, apartándonos nosotros mismos de Jehová. Fijaros aquí en este versículo, el primero, el número 10, de esta diapositiva, dice: palpamos la pared como ciegos. Quedaros con eso porque ahora vamos a leer parte del mensaje a la Odisea y aquí nos vuelve a hablar de la ceguera. Fijaros aquí, Cristo que nos dice: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No lo sabemos, nos creemos ricos, nos hemos enriquecido, creemos que somos absolutamente perfectos, que no hay nada que debamos cambiar. Estamos perfectos a ojos de Dios. Pero Él que nos dice: desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Con lo cual, si Él nos dice esto, ya no estamos en la condición de no saber. Ahora lo sabemos porque está escrito y Dios, en este caso Cristo, nos lo dice. Sois así. Ahora, ¿qué viene? Pues la solución. Siguiente versículo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte. Aquí tenemos la fe y la justicia. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Fe, justicia y discernimiento. Eso es lo que nos da Cristo, lo que nos aconseja que de Él compremos, porque de nadie más podemos comprar esto, solo de Él, de la fuente pura de vida. Y luego nos dice algo muy importante que también lo debemos aplicar cuando vemos a alguien en pecado. A la hora de redarguirlo debemos aplicar este principio. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí vemos a los que ama Él los redarguye de pecado, los reprende, pero ¿cómo lo hace? Con amor. No lo hace para hundir más en la miseria, no le muestra solo el pecado y no le da ninguna solución, sino que le dice: mira, tú eres así, eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y te aconsejo que compres esto porque es la solución. Y lo hace todo con amor. Es de esta forma que debemos redarguir y de esta forma debemos también tratarnos a nosotros mismos a la hora de cambiar nuestra vida y transformar nuestro carácter con la ayuda de Dios. Fijaros un poco más adelante en los versículos 20 y 21. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Aquí vemos solamente dónde está Jesús. En esta condición laodicense, él está fuera, no está dentro. Está fuera llamando a la puerta, diciendo: compra de mí oro, compra de mí vestiduras blancas, compra de mí colirio. Si alguien hace caso, se da cuenta de su condición y cree, porque así está escrito, y realmente cree a Dios, dice: vale, soy ciego, soy miserable, necesito de tu solución, necesito de ti, Señor, para poder cambiar. Luego es cuando se abre la puerta y entra Jesús con él, ¿y qué? Y cena con él y él conmigo. Hay una unión íntima con el Creador para de esta forma cambiar, realmente que nuestro ser sea transformado. Y al que venciere, el que permanezca así constantemente hasta el fin,
Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Con lo cual, aquí vemos, si no salimos de esta condición laodicense, tanto a nivel corporativo como a nivel personal, obviamente, no venceremos y no seremos salvos. No nos sentaremos con él y con su Padre en su trono. Nos quedaremos aquí. ¿Por qué? Porque habremos decidido esto. Habremos preferido a Satanás antes de a Dios. Fijaros, en relación con esto, Juan 9:41, en relación con la ceguera, aquí vemos el por qué es pecado, ver esto escrito y no hacer caso y rechazarlo. Jesús le respondió a los fariseos en este caso: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Primero, vemos que los laodicenses no sabemos nuestra condición, pero hay un punto en que sí. Leemos el mensaje, leemos las palabras de Jesús y sí que sabemos nuestra condición. Con lo cual sí que ya vemos que somos ciegos, desnudos, miserables, desventurados, etc. Por tanto, como ya lo sabemos y vemos que Cristo nos da una solución y vemos cuál es la solución, si no la aceptamos, si la rechazamos, hacemos ver que no la conocemos, ahí hay pecado y nuestro pecado permanece. Porque una cosa es no saber que eres ciego, pero cuando ya lo sabes, ahí está el pecado. Y rechazar la solución, rechazar el Evangelio, rechazar la gracia divina, eso te pone al lado de Satanás, por lo cual tú mismo rechazas la vida eterna. Aquí está el gran problema de la Odisea y la gran necesidad de arrepentimiento que necesitamos todos. Primera de Juan 1, versículos del 5 al 7, nos dice, para ir aprendiendo cómo debemos ser, ¿no? Para realmente ser transformados. Este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De Cristo. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Es así, si hay luz no hay tinieblas. Si hay tinieblas quiere decir que no ha penetrado la luz ahí. ¿En qué estamos? ¿En tinieblas o en luz? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es imposible decir, sí, yo creo a Jesús, creo el mensaje, tengo fe en Él y que luego nuestras obras sean completamente tenebrosas, completamente opuestas a la fe que decimos creer. Mentimos, no tenemos fe verdadera. Porque si la tuviéramos, obligatoriamente saldrían unas obras acorde a esta fe verdadera. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Con lo cual, si realmente hacemos caso al testigo fiel, andamos en luz porque Él está en luz. Realmente hay una comunión con Dios, también se nota un cambio en nuestra vida en la comunión, en el trato con el prójimo, etc. Estamos siendo transformados, estamos empezando a andar el camino de la santificación. Hemos aceptado la justicia de Cristo. En los versículos del 8 al 10 del mismo capítulo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Como la dicen, no, yo soy rico, yo no tengo ningún pecado, estoy perfectamente bien. Pues nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esa es la condición del que se pierde, del que no quiere la vida eterna. Ahora tenemos que preguntarnos si nosotros somos así. ¿Realmente somos conscientes de los pecados que cometemos? ¿Queremos cambiar? ¿Hemos pedido a Dios arrepentimiento para poder arrepentirnos? ¿O estamos en una condición tibia, en una condición entre dos aguas? Estamos en una condición en donde no avanzamos ni retrocedemos o solo retrocedemos. Tenemos que estar con los ojos fijos en Jesús para de esta forma poder realmente cambiar y andar en el camino de la luz, que es su camino. Primera de Juan 2, versículos del 9 al 11 nos dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Aquí vamos a entrar ya en el trato con el prójimo y un trato que realmente si se mejora a lo que quiere Dios, realmente permite llegar a esta unidad y a este amor verdadero para las otras personas, con las otras personas. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Fijaros, estoy en luz pero no soporto a mi hermano. Tengo problemas con todo el mundo o con algunas personas. Pues estamos en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquí vemos la gran importancia del amor al prójimo. El amor es el que lo mueve todo. El amor ágape en nosotros será que amemos a Dios por encima de todo y al prójimo como a nosotros mismos. Y eso nos hará
que guardemos la ley de forma correcta, porque el amor es lo que lo mueve todo. No debemos guardar los mandamientos de forma legalista o porque toca o porque está escrito, sino debemos guardarlos de corazón, porque realmente vemos que es el carácter de Dios y eso es bueno para nosotros, porque realmente vemos que Dios es bueno, realmente vemos que esa es la senda correcta. Y lo debemos hacer a la manera que guardaba los mandamientos Cristo, por eso es nuestro ejemplo, y Él lo hacía con amor, de corazón, entendiendo la profundidad del mandamiento, no solo porque está escrito. Ya lo vemos, el que aborrece a su hermano está en tinieblas, el que no lo aborrece no está en tinieblas, está en Cristo. Gálatas 5, versículos 13 y 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Por tanto, somos libres en Cristo si aceptamos su justicia. Perfecto, Él pagó la penalidad de la ley. Pero si luego andamos pecando, andamos en un camino como si nada hubiera pasado, si no amamos al prójimo, si nos mordemos y comemos los unos a los otros, ¿a qué nos lleva esto? A condenación, a rechazar la justicia de Cristo, a perdernos la vida eterna y a estar completamente invalidados para dar el mensaje final al mundo. No tenemos el carácter de Cristo si hacemos eso, tenemos el carácter de Satanás. Estamos desarrollando en nosotros su carácter y por ende se ven en nuestras obras las obras de Él, las obras de la carne, las obras de Satanás, en vez del fruto del Espíritu. En Efesios 4, del 1 al 6, va un poco más allá en el tema de la unidad. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí lo tenemos: humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, porque sin amor es imposible soportar a las otras personas. ¿Y qué debemos tener también? Una sola fe, un solo bautismo, que es el bautismo del Espíritu, un solo Señor, un cuerpo perfectamente unido, un Espíritu y un Dios y Padre, que es sobre todos, por todos y en todos. Eso es lo que lleva la paz y lleva la unión al pueblo de Dios. Eso hace la unidad, lleva a cabo la unidad de acción. Nos sigue diciendo aquí, Efesios 4, versículos del 24 al 27. Y vestíos del nuevo hombre, eso es muy importante, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No somos miembros interdependientes, no dependientes, quiero decir, los unos de los otros. Nosotros estamos todos unidos, todos conectados. Si algo le pasa a uno, todos debemos interesarnos por lo que le pasa al uno. No debemos llevarnos bien con unos y con otros no. No debemos estar bien con unos y con los otros tener un montón de tribulaciones. No, somos un solo cuerpo y somos miembros los unos de los otros. Y eso es lo que produce el nuevo hombre, el nuevo nacimiento, un ser creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Un ser que realmente ha aceptado y conocido la enseñanza del Espíritu, que luego en un momento vamos a ver cuál es. Algo muy importante en el penúltimo versículo: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Podemos redarguir, podemos ir a hablar con personas que realmente están en pecado y hablarles tajantemente, con fervor, con pasión, pero nunca nos airemos a la manera de Satanás. Nunca acabemos pecando, nunca dejemos a la persona peor de lo que está. Señalemos el pecado y digámoslo por su nombre, pero luego démosle la solución y que vea que realmente estamos ahí. Oremos con él o con ella, luego en nuestra casa oremos también con oración intercesora, etcétera. Nos podemos airar, pero nunca pecar entre nosotros, porque eso destruye la unidad. Y realmente también nos destruye a nosotros, porque en vez de luz hay tinieblas. Juan 20, del 21 al 22, y ahora vamos a entrar en otra pequeña parte del tema. Fijaros un episodio que a veces pasa bastante desapercibido, de Jesús con los discípulos. Dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Al inicio de este tema, hemos visto que los discípulos estaban en el aposento alto
y estaban unánimes y ahí se derramó sobre ellos el Espíritu Santo en toda su plenitud. Pero aquí vemos un tiempo antes que Jesús les sopló y les dijo recibid el Espíritu Santo, con lo cual aquí ya tuvieron un primer contacto con el Espíritu, ya recibieron una porción del Espíritu y eso les permitió llevar a cabo también reformas en su vida para acabar llegando a la unidad y estar preparados para ser partícipes de todo el Espíritu en su plenitud, de toda la plenitud del Espíritu en ellos. Es muy importante esto porque también nos sucede lo mismo a nosotros. No se derrama de golpe el Espíritu, es progresivo, es paso a paso, debemos ir avanzando en nuestra luz para que luego Dios nos dé más luz y así ir viviendo toda la luz que tenemos al 100%, yéndonos perfeccionando en obediencia, para así también ir desarrollando en nosotros la mente de Cristo. Solo así podremos acabar siendo llenos en su totalidad del Espíritu. Debemos ir poco a poco. Fijaros, en Hechos de los Apóstoles, página 55, nos dice esto que acabo de decir, que ya antes recibieron el Espíritu, pero solo en una pequeña porción. Dice, los discípulos pidieron en oración que se les impartiera mayor fuerza en la obra del ministerio, porque veían que habrían de afrontar la misma resuelta oposición que Cristo había afrontado cuando estuvo en la tierra. Mientras sus unánimes oraciones ascendían por la fe al cielo, vino la respuesta. El lugar donde estaban congregados se estremeció y ellos fueron dotados de nuevo con el Espíritu Santo. Aquí lo veis, recibieron esta pequeña porción del mismo Cristo cuando estaba aquí en la tierra y luego de nuevo en el aposento alto ya unánime recibieron el Espíritu en su plenitud para poder llevar a cabo su obra ministerial. Con el corazón lleno de valor salieron de nuevo a proclamar la palabra de Dios en Jerusalén y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo y Dios bendijo maravillosamente ese esfuerzo. Aquí lo vemos, primero una pequeña porción del Espíritu, se va siguiendo un proceso y luego están en unanimidad, en unidad y pueden ser bendecidos con la plenitud del Espíritu Santo. En la página 31, párrafo 4 de Hechos de los Apóstoles, de la Mensajera del Señor, nos dice algo importante también, porque ¿por qué se pudo derramar el Espíritu en su plenitud sobre los apóstoles? Pues porque Cristo fue glorificado con la gloria que tenía antes con el Padre en el cielo. Fijaros, la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entonizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. Por tanto, vemos, Cristo venció, fue al cielo, fueron aceptados por el Padre sus méritos, fue glorificado con la gloria que tenía antes y luego puede enviar el Espíritu Santo sobre los discípulos. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial en el santuario. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores, como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. Con lo cual, que recibieron el Espíritu Santo que se pudiera derramar sobre los apóstoles en gran plenitud, demostraba que él había vencido y que él había recuperado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, había sido glorificado de nuevo por el Padre, como era antes de venir a encarnarse. En Juan 17 vemos un poquito más de esta glorificación y del proceso que siguió. Juan 17, versículo del 1 al 3, y luego leeremos algunos versículos más de este maravilloso capítulo, de esta oración de Jesús a su Padre, nos dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado toda potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado, dice el versículo 4 y 5, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Aquí vemos, le pide la gloria que tuvo él con su Padre antes de que viniera a encarnarse, y ahora le pide lo mismo para los suyos, para su pueblo, para los apóstoles y para todos los que tenían que venir, y nosotros nos contamos entre ellos a lo largo de la historia. Dales lo mismo para que sean uno así como nosotros, para que tengan en definitiva el mismo sentir, la misma dirección, el mismo espíritu.
Los versículos del 20 al 23 nos lo aclaran un poco más. Mas no ruego, dice Jesús, solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí estamos nosotros incluidos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí lo vemos, recibiendo esta gloria divina, este regamiento del Espíritu Santo. Somos perfectos en unidad como el Padre es uno y perfecto en unidad con su Hijo Jesucristo. Por eso era tan importante que Él venciera y que fuera glorificado de nuevo en el cielo, para luego poder enviar esta bendición a los suyos y que el pueblo también fuera uno. Y esta es la bendición que está esperando darnos el Padre ahora mismo también. Mateo 3:16, hemos visto esta gloria, ¿no? Pero exactamente, ¿cómo se derramó el Espíritu, por ejemplo, sobre Cristo? Porque primero se derrama sobre Él, luego los apóstoles aprenden de Él y luego, cuando llega la unidad, se derrama por completo sobre ellos. Y ahora se tiene que derramar también sobre nosotros. Debemos tener esta enseñanza del Espíritu y debemos tener este carácter transformado a semejanza del de Cristo. Pero ¿cómo sucedió en su caso? Vamos a verlo. En Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí vemos que como hombre aún en la tierra al inicio de su ministerio fue realmente glorificado también con el Padre, fue aceptado por el Padre y fue demostrada su filiación con él a los hombres. Aunque no todos lo vieron, de los que estaban reunidos en el Jordán. Fijaros cómo lo explica la mensajera del Señor en la página 86 del Deseado de todas las gentes. Este preciso momento. Nunca antes habían escuchado a los ángeles semejante oración. Ellos anhelaban llevar a su amado comandante un mensaje de seguridad y consuelo, pero no. El Padre mismo contestará la petición de su Hijo. Aquí estaba Jesús en el Jordán, después de ser bautizado con los brazos en alto. El Padre dice contestará la petición de su Hijo. Salen directamente del trono los rayos de su gloria. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma, de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde. Muchas veces los cristianos, cuando se imaginan la escena del bautizo de Jesús, piensan en una paloma blanca que desciende y revolotea sobre él. Pero realmente no es así. Era una luz en forma de paloma, y el espíritu de profecía en otros lugares nos dice que esa paloma era de oro bruñido, era de color dorado, era de color oro, no era para nada una paloma blanca. De hecho, la idea de la paloma blanca, incluso con una rama de olivo, es una idea católica, una idea del paganismo, ya que a Semiramis se la representaba muchas veces, lo podéis buscar en internet, veréis ilustraciones antiguas, se la representaba muchas veces como la reina del cielo, y era una paloma blanca con una rama de olivo en su pico. Con lo cual, cuidado con la simbología también, porque por ahí se nos está colando el paganismo. Lo que sucede ahí es que los rayos que circunden siempre el trono del Padre fueron directamente sobre Jesús en forma de paloma para demostrar que Él es humilde y que Él es manso. Siguiente página, ¿qué nos dice? Siguiendo el episodio. Entre la vasta muchedumbre que estaba congregada a orillas del Jordán, pocos, además de Juan, discernieron la visión celestial. Sin embargo, la solemnidad de la presencia divina embargó la asamblea. El pueblo se quedó mirando silenciosamente a Cristo. Su persona estaba bañada de la luz que rodea siempre el trono de Dios. Su rostro dirigido hacia arriba estaba glorificado como nunca antes habían visto ningún rostro humano. De los cielos abiertos se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Ahí quedó claro por la boca misma del Padre que este era su Hijo y tiene contentamiento en él. Por lo tanto, vemos que el Espíritu, ¿qué nos trae también? No solo es luz, sino que nos trae la presencia personal de Dios en nosotros. Y por ende nos trae también la presencia personal de Cristo en nosotros, como veremos en un momento. Vamos a entrar en el segundo apartado, es el penúltimo. Vamos a hablar de la enseñanza de este Espíritu, precisamente, la enseñanza del Espíritu de Dios. Vamos a hablar de la lluvia tardía, ya que os voy a mostrar algo que seguramente no conocéis y es muy importante. Cuando leemos en castellano este texto, Joel 2:23, vemos esto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Aquí vemos un símil en la agricultura y vemos, vale, sí, nos da lluvia, nos da poder, digamos, y cuando toque.
Pero si lo leemos en hebreo y vamos en concreto a leer la palabra lluvia y la palabra tiempo, vemos algo muy distinto, vemos algo muchísimo más profundo que lo que se puede captar en castellano. Fijaros, la palabra lluvia es esta. El Strong H4175 es la palabra hebrea moré. ¿Y qué significa? Maestro o enseñanza. También lluvia temprana, con lo cual vemos que la lluvia es una enseñanza de alguien, es un instructor. ¿En qué? Lo vamos a ver ahora. Fijaros que Moré dice que viene de la palabra H3384, es esta. Es la palabra, no, perdón, nos dice que vayamos a ver también H3138, esa es la palabra que quería ver. Es la palabra lloré, que es el participio activo de H3384, que significa salpicar, rociar, y de aquí, de este rociamiento, de este salpicar, de esas gotas, nos vamos ¿a qué? A chubasco o lluvias de otoño, a una tremenda lluvia, a una tremenda tormenta, a un tremendo diluvio, si se quiere decir así, a un tremendo chubasco. La lluvia, con lo cual, ¿qué significa esta enseñanza? ¿Qué significa? ¿Qué hacen nosotros? Primero nos salpica un poco, nos rocía y si vamos siguiendo, si vamos avanzando, si vamos conociendo más, acaba siendo para nosotros una auténtica lluvia, un auténtico chubasco, una auténtica, como se conoce, lluvia de otoño o lluvia tardía. Fijaros, porque la palabra tiempo, esa enseñanza de justicia a su tiempo, es la palabra sedaká, es el H6666. ¿Y qué dice? Derecho, rectitud, rectitud en objeto de justicia y virtud, cuando se refiere a moralidad, o figurativamente prosperidad, derecho, equidad, honradez, justicia, con justicia, justo, rectitud. Vemos que diferente cuando leemos tiempo en español pensamos, vale, sí, dará la lluvia cuando toque, pero cuando vamos al hebreo vemos que esta palabra tiempo no tiene nada que ver con cronología, ni con momentos cronológicos de reloj, ni con horas, ni con días, etc. Aquí está hablando que Dios, cuando nos envía lluvia, nos envía una enseñanza de justicia, nos envía un instructor en justicia, que también es virtud moral. Es impresionante porque fijaros, si volvemos un momento atrás, esta enseñanza también, cuando la recibimos, nos empieza a salpicar y si la vamos aceptando y vamos siguiendo, se acaba convirtiendo en una experiencia absolutamente impresionante en nuestra vida. Somos realmente, literalmente bañados de la enseñanza de justicia de Dios. Entendemos realmente la justicia según Dios y no según nuestro entendimiento, que eso es lo más importante, entender la palabra de Dios según lo que quiere decir Dios, no según nuestros preconceptos, tradiciones o lo que nos han dicho desde siempre. Siguiendo con esa idea, que la lluvia es una enseñanza, un instructor de justicia, veamos qué dice esta cita. La Educación, página 85 en adelante. Dice, fiel a su promesa, el ser divino, y este es Cristo, exaltado en las cortes celestiales, impartió algo de su plenitud a sus seguidores de la tierra. Su entonización a la diestra de Dios fue manifestada por el derramamiento del Espíritu sobre sus discípulos. Gracias a la obra de Cristo, los discípulos sintieron su necesidad del Espíritu. Debido a la enseñanza del Espíritu, recibieron su preparación final y salieron a completar la obra de sus vidas. Esta instrucción en justicia nos prepara para el mensaje final, nos prepara para ser parte del fuerte pregón, porque luego lo vamos a ver mejor, pero el fuerte pregón realmente es esta enseñanza de justicia que empieza poquito, salpicándonos, reciándonos y acaba convirtiéndose en esto precisamente, en un gran pregón, en un mensaje que llega absolutamente a todo el mundo y convierte a quien se deja convertir, acompañado de todo el poder de Dios. Lo veremos un poquito más adelante. Fijaros por eso que nos sigue diciendo más esta cita. Dejaron de ser ignorantes. Cuando recibieron esta enseñanza de justicia, dejaron de ser ignorantes e incultos. Dejaron de ser un conjunto, y eso es muy importante, dejaron de ser un conjunto de unidades independientes o de elementos discordantes y antagónicos. Hoy en día, y desde siempre ha pasado por desgracia hasta que no realmente aceptemos esta enseñanza en justicia y se consiga la unidad, el mundo cristiano en general y también el mundo adventista es un conjunto, una amalgama de personas independientes, de grupitos por aquí, grupitos para allá, denominaciones por aquí, denominaciones para allá. En definitiva, unidades independientes, elementos independientes y discordantes y antagónicos, porque un grupito no se tolera con el otro. Un grupito dice tener la verdad absoluta y el otro estar en completas tinieblas. El que está en tinieblas por uno, resulta que para ellos mismos tiene la verdad absoluta y es el otro que está en tinieblas. Y en definitiva,
Cada vez hay más separación, cada vez hay menos unidad. Grupitos por aquí, particinos por allá, esos no se soportan, aquellos un poquito, aquellos no se hablan, etc. Es todo un caos absoluto, es una babilonización impresionante, porque eso crea confusión. ¿Qué ve la gente que no conoce nada? Bueno, unos dicen que son adventistas y dicen esto, pero otros que dicen que son adventistas dicen otra cosa, que no tiene nada que ver y encima no se soportan y hablan mal los unos de los otros. Hasta que no aceptemos esta enseñanza de justicia, según Dios, seremos así, unidades independientes, discordantes, antagónicos. Seremos un espectáculo nefasto para el mundo. Es muy necesario legar a esta unidad y aceptar primero esta enseñanza. Dejaron de poner sus esperanzas en las grandezas mundanas. Eso también es otro punto. No queremos crecer para estar en este mundo. Queremos crecer internamente para estar listos para darle fuerte pregón, predicarlo al mundo y que venga Jesús. Eso debería ser nuestro objetivo real. Y eso puede empezar hoy. Eran unánimes, de un mismo corazón y una misma alma. Cristo ocupaba sus pensamientos. El progreso de su reino era la meta que tenían. No el progreso personal propio o el crecer de forma mundanal aquí, no, el progreso del reino de Dios en el mundo, que la gente conociera el Evangelio. Tanto en mente como en carácter se habían asemejado a su Maestro, y los hombres reconocían que habían estado con Jesús. A veces hay gente que me dice, bueno, pero sí, claro, debemos llegar a una perfección de carácter, de acuerdo, debemos vencer el pecado, pero los apóstoles no eran así cuando recibieron la lluvia temprana. Pues sí, sí que lo eran. Eran una misma mente, tenían una misma mente y un mismo carácter igual que el de Cristo y estaban perfectamente unidos, ya que sin eso sería imposible que hubieran estado unidos. Reflejaban plenamente la imagen de su Maestro y los hombres lo reconocían. Por eso podía haber poder en ellos por medio de Dios. Seguimos una cita más de este libro, La Educación. Cristo ha encargado al mismo Espíritu que envió en su lugar como instructor. Aquí vemos instructor, hemos visto antes en el hebreo instructor o maestro de justicia. Como instructor de sus colaboradores para que sea el instructor de sus colaboradores de la actualidad. Hay el mismo Espíritu, hay la misma bendición esperando, no hay otra y podemos tenerla. Porque como dijo en Mateo y en Mateo 28 y en Marcos 16, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es su promesa, su presencia personal está disponible para nosotros si la queremos. La educación, página 252, párrafo 6 y 253, párrafo 1. Avanzando un poquito más en eso de la presencia personal de Cristo en nosotros, porque por medio del Espíritu realmente es cuando Cristo habita en nosotros por la fe. Si no es imposible. He aquí dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. Clama a mí, yo te responderé. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí vemos que la mensajera del Señor hace una amalgama de varios textos bíblicos y luego concluye lo siguiente. Como la preparación más elevada para vuestro trabajo, os aconsejo las palabras, la vida y los métodos del príncipe de los maestros. Os ruego que lo consideréis. Él es vuestro verdadero ideal. Contempladlo. Meditad en él hasta que el Espíritu del Maestro Divino tome posesión de vuestro corazón y vuestra vida. Esa es la forma de realmente estar preparados y avanzar en el camino de la santificación. Fijaros en Gálatas 4:6, andando un poco más en este instructor de justicia enviado por el Padre y por el Hijo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Debemos tener este Espíritu porque querrá decir que actuamos como Él. Si recibimos el Espíritu de otro, actuaremos como este otro. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y en otro texto, 1 de Juan 3, del 9 al 11, porque aquí veremos algo muy importante, luego lo vincularemos con Romanos 8 también. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Dios llega un momento que nos impide pecar aunque queramos? No. No podemos pecar si realmente hay la simiente de Dios en nosotros porque no querremos pecar. Preferiremos la solución, la salida que Dios tiene para nosotros para no caer en la tentación. Cada vez que seamos tentados, preferiremos la solución de Dios y no preferiremos pecar. Por eso no pecamos, porque tendremos la mente de Cristo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama, otra vez,
el amor. Y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Con lo cual, quien manifiesta todo esto que hemos ido viendo en lo que llevamos de tema, este amor desinteresado por los demás, esta humildad, esta mansedumbre para llegar a la unidad, estos son los hijos de Dios. Los que no procuran eso, los que siempre están en contiendas, en chismes, hablando mal de uno, de otro, buscando problemas, son hijos del diablo. Eso lo debemos tener claro y ha de haber una transformación de esto si quieren llegar a buen puerto. Si no, cuando lleguen los eventos finales, van a sucumbir y van a ser los primeros perseguidores de los que sí que han querido servir a Dios. Fijaros que dice aquí, en esto se manifiestan los hijos de Dios, en que nos amemos, en definitiva, unos a otros. Y es lo que está esperando el mundo y toda la creación, fijaros. Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y eso solo se manifestará si aceptamos la instrucción de justicia, si aceptamos la enseñanza del Espíritu y hay realmente una transformación en nosotros y se va formando en nosotros la mente de Cristo. Si recibimos esta enseñanza como Dios la da, sin tergiversaciones, sin añadiduras, sin cortar por aquí o por allá, si la aceptamos en su totalidad como Dios la da, realmente seremos bendecidos y avanzaremos hacia poder ser parte de los que den un fuerte pregón. Porque ahora vamos a entrar en el último apartado, es muy breve, solo son 3 citas. Tenemos que analizar qué es el fuerte pregón y cuál es su mensaje. Obviamente vamos a hacerlo de forma ahora superficial, solo mostrando qué es, luego cada uno ha de buscar y analizar y estudiar por su cuenta que sea una realidad en su vida, ¿no? Porque el fuerte pregón es un mensaje muy concreto y no es algo que está en el futuro o algo que debe de venir de repente y nosotros debemos estar simplemente aquí sentados esperando. No, no, no. Es algo que está claramente explicitado, está claramente escrito y es algo muy concreto. Fijaros. Testimonios para los ministros, página 91.2. Y eso es muy importante entenderlo y conocerlo, porque hoy en día, y también desde hace unas décadas, siempre han salido personas que identifican el fuerte pregón y Apocalipsis 18 con una cosa u otra, pero que nada tiene que ver con lo que está escrito. Y eso es un peligro porque lleva a muchos a la perdición, lleva a la confusión y lleva a muchos a que se desvíen. Con lo cual, como está escrito literalmente, vamos a ver qué es el fuerte pregón. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Con lo cual aquí vemos esto. Envió un mensaje por medio de estos pastores. Busquemos sus escritos, ¿no? Veamos a ver qué dijeron, ya que es un mensaje enviado por Dios, no es de su puño y letra, es de Dios y ellos simplemente lo predicaron. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. Aquí lo tenemos. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel que empieza poquito a poquito y al final acaba desembocando en un fuerte pregón? El mensaje enviado a Waggoner y Jones. El mensaje que ¿qué? Miramos la siguiente cita. El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado. ¿En qué? En la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Si queréis salir incólumes del tiempo de angustia, debéis conocer a Cristo y apropiaros del don de su justicia, la cual imputa al pecador arrepentido. Reveangelo, el 22 de noviembre del 1892 o Mensajes Selectos, tomo 1, página 425 y 426. Ahí lo podéis encontrar también. Con lo cual, ¿qué es el fuerte pregón? Empezó ya en 1888 con el mensaje de la justicia de Cristo. Empezó un poquito, pero luego, obviamente, la Iglesia lo rechazó, todo se quebró y así estamos aún, con un mensaje preciosísimo que prepara al pueblo para la segunda venida de Jesús, un mensaje que está olvidado, que está cortado por todas partes, que cada uno dice la suya y nos apartamos cada vez más de lo que realmente fue y de lo que realmente dice. Por eso es tan importante conocer el mensaje primero, irlo a leer, porque es muy extenso, tiene muchas áreas, debemos leerlo, entenderlo y vivirlo, aceptarlo tal como Dios le da y eso hará que empiece a crecer hacia convertirse en un fuerte pregón. Mientras esto siga enterrado,
o siga creído a medias, o bueno, está ahí, pero nada, seguiremos siendo confundidos con mensajes que querrán ocupar el mensaje real del fuerte pregón o el ángel de Apocalipsis 18, etc. Eso es importante. Fijaros, porque en otra cita más, que es la penúltima, dice: varios me han escrito preguntándome, y esta es clarísima, no tiene ningún tipo de interpretación. Lo que debemos hacer es creerla. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Aquí es clarísimo. ¿Qué contesta ella? Es el mensaje del tercer ángel, en verdad. Con lo cual, no hay duda. ¿Cuál es el fuerte pregón? El mensaje que debe convertirse en un fuerte pregón, el mensaje de la justicia por la fe. Y este será abreviado porque habrá gente que lo vivirá y así Dios podrá enviar su poder, podrá derramar la lluvia tardía para que las personas terminen de madurar y ser llevado al mundo entero. Pero mientras la Iglesia no lo crea, mientras las personas que conocemos no lo creamos y lo vivamos, ¿cómo vamos a dar el mensaje al mundo si ni siquiera sabemos lo que es? ¿Verdad? ¿Veis el momento crítico, el momento avanzadísimo de la noche en el que estamos y lo tranquilos que vivimos? Tenemos una obra muy importante para llevar a cabo y debemos hacerlo ahora. Una más, Materiales de 1888, página 1814. Dios ha levantado al hermano Jones y al hermano Wagoner para proclamar al mundo un mensaje que prepare un pueblo capaz de sostenerse en el día de Dios. Este es el único mensaje que va a preparar un pueblo para ser sostenido en el día de Dios, para poder realmente vivir sin intercesor durante las plagas y no pecar, para un pueblo que prepara realmente a gente que pueda estar en esta condición de que no hay intercesor y aún así no pecar, aún así no decidir pecar. Porque el fuerte pregón realmente lo que hace es llevar el evangelio al mundo, preparar un pueblo, preparar al mundo y que toda persona, podríamos decir, tome una decisión en pro o en contra de Dios, para que luego se cierre la gracia, para que luego Cristo salga del santuario celestial, vaya a vestirse como rey y venga a la tierra. Justo después de eso, de que termine el fuerte pregón, empiezan las plagas, con lo cual el mensaje ya de haber hecho esta función en las personas y las ha de haber habilitado para pasar este periodo terrible de la ira de Dios. Los santos que estén vivos tendrán que pasar esto en vida hasta la segunda venida, con lo cual es un mensaje que realmente sin él no podemos resistir. No podemos resistir ni siquiera las pequeñas tribulaciones que nos suceden hoy en día. ¿Cómo podemos pretender soportar todo lo que viene, todo lo que está profetizado, si en cualquier pequeña tribulación o problema que tenemos en nuestra vida diaria ya acabamos pecando o acabamos actuando mal, ¿verdad? Fijaros, para terminar, es la última diapositiva, os quiero hacer una sugerencia. Para estudiar el mensaje de 1888, para estudiar todo lo que pasó ahí y todas las áreas de este mensaje, os recomiendo esta web. Se llama www.libros1888.com. Es la web de un hermano que pude conocer hace un tiempo, es de mi zona. Y bien, lleva toda la vida dedicándose a eso, predicando este mensaje, el mensaje de Minneapolis. Normalmente ha sido como un predicador solo en el desierto, pero ahora está viendo un reavivamiento. Cada vez más personas están entrando a esta web, cada vez más personas están conociendo el mensaje, cada vez más personas se dan cuenta leyendo la Biblia y el Espíritu de Profecía que realmente este mensaje es el mensaje que prepara un pueblo y es el fuerte pregón. Y bueno, os comparto, esta es la carátula de la web, os comparto esta web para que podáis entrar y descargar ahí muchos libros originales de Wagoner, de Jones, para ver qué decían, qué predicaron. También escritos y libros acerca de la humanidad de Cristo, que es básica entender para poder luego comprender el mensaje de la justificación por la fe. En definitiva, un montón de material que seguro que os será de muchísima bendición, del puño y letra de los pastores al cual Dios envió un mensaje preciosísimo y con los cuales fueron obviamente totalmente corroborados por Elena White. Os dejo esto para que si está en vuestra voluntad podáis entrar, podáis descargar material, podáis leer en vuestras casas y podáis compartir con vuestros hermanos. Será una bendición para vuestra vida y realmente os cambiará simplemente. Conoceréis el Evangelio de verdad, conoceréis el camino que lleva a la salvación, haréis cambios en vuestras vidas y sabréis dónde focalizaros, por qué y cómo hacerlo. Que Dios os bendiga. Le damos gracias, querido Frederick, por la exposición de esta tarde. Gracias de parte de todos nuestros hermanitos de aquí de la Iglesia en Roma. Te agradecemos de corazón y pues espero que no sea la última vez que tú nos visitas en esta plataforma de tus hermanos de la Iglesia.
Igualmente damos las gracias a nuestros hermanos que se han conectado a través de Zoom. Y te quiero pedir para terminar, si es posible, nos puedas dirigir en oración. Sí, por supuesto. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos reunir un sábado más con los hermanos, en esta ocasión con los hermanos de la Iglesia Hispánica de Roma, la Iglesia Adventista Hispánica de Roma. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender esta enseñanza, que nos ayudes a querer el arrepentimiento, a querer tu justicia tal como nos la entregas, que nos ayudes a cambiar, que nos ayudes a conocer los problemas que podamos tener con otros hermanos, con el prójimo en general, y que nos des el suficiente valor y poder para poder ir a pedir perdón y a solucionar los problemas. Ayúdanos realmente a llegar a esta unidad. Ayúdanos a solucionar todo tema, toda tribulación que podamos tener entre nosotros. Ayúdanos a tener este espíritu humilde de estudio, este espíritu manso que nos ayude a entendernos los unos con los otros, que nos ayude a tener empatía real con el otro y de esta forma poder llegar a la unidad. Si es tu voluntad, Señor, ayúdanos a estudiar este precioso mensaje, ayúdanos a entender y ayúdanos a compartir con los demás. Ayúdanos a que por fin salgamos de este bache en el que estamos desde 1888. Ayúdanos a prepararnos para que la historia pueda terminar y tu Hijo pueda venir a la tierra. Te damos inmensas gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz, ya que eso lo es todo para nosotros. Te lo pedimos en su nombre, por el perdón de todos nuestros pecados. Amén.